Amados hermanos, amigos, pues continuamos, hermanos, la adoración de este santo día del Señor, ahora a través de la predicación de su santa palabra. Y para ello, hermanos, pues vamos a buscar su ayuda, su socorro, su dirección, como cantábamos, que Él nos sostenga. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, en tu día porque eres bueno, Señor. Verdaderamente podemos decir, junto con tu palabra, que para siempre es tu misericordia, que si hoy estamos aquí, Señor, delante de ti, dispuestos a recibir, Señor, tu palabra, es solamente por tu bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Señor, queremos pedir que nos bendigas con la palabra, que podamos recibirla, Señor, con fe, que podamos ser fortalecidos y consolados en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, y que también nuestros corazones sean llenos, Señor, de gozo, de alegría, de paz, por esta gracia indescriptible, Señor, que has mostrado. Tú mismo, Padre, a través de tu Hijo y por tu Santo Espíritu. A ti damos la gloria, Señor, y aún pedimos que alcances a los perdidos por tu poder, Señor, que tiene tu palabra para resucitar a los muertos. Esto lo oramos, Señor, y en ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nuevamente si nos ponemos de pie para considerar un texto más de la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Primera de Pedro 1, del 1 al 2, dice así la santa palabra de nuestro Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amado hermano, cuando atraviesas dificultades, sufrimientos, pruebas por causa de tu fe, ¿a dónde acudes, amado hermano, en primer lugar, a hallar ese consuelo, hallar esa respuesta, hallar esa paz, hallar esa gracia? ¿Recurres, amado hermano, a las promesas de la palabra de Dios acerca de la vida venidera? Eso es bueno. Es muy bueno, tenemos que hacerlo, para eso nos han sido dadas. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, recurrimos al consuelo de la obra que Dios ya ha efectuado en el pasado? ¿Cuántos de nosotros recurrimos a la elección del Padre, a la santificación del Espíritu Santo y a la redención del Hijo de Dios? Como veíamos hace rato en el estudio, hermanos, nos decía nuestro pastor Andrés que a través del sacramento de la Cena del Señor hacemos memoria, ¿verdad? De esas promesas de Dios, de esa obra que Él ya ha hecho en el pasado, por lo cual somos fortalecidos. Así, hermanos, también el propósito de este sermón, de este saludo, de esta salutación de la primera epístola del apóstol Pedro, es que mirando nosotros, hermanos, a este Dios trino,
podamos hallar consuelo en su obra de salvación, para que así podamos enfrentar las dificultades de esta vida. Hermanos, este saludo que nos da aquí el apóstol Pedro, con el cual él introduce su carta, nos presenta al autor de la misma, como ya hemos visto en el sermón anterior. Pero además nos presenta también los destinatarios. Además de los destinatarios, también nos presenta esos privilegios con los que ellos cuentan para enfrentar la persecución en la cual ellos estaban envueltos. Como dijimos, hermanos, y aquí a manera de recordatorio del sermón anterior, evidentemente el autor de esta epístola es el apóstol Pedro. Aquel Simón que de profesión era pescador de peces, pues, valga la redundancia, pero que Cristo lo convirtió en un pescador de hombres, aquel Pedro pescador de hombres. El autor es aquel Simón cuya confianza vemos en las Escrituras que estaba en sí mismo, pero que Cristo lo transformó en ese Pedro que ahora depende completamente de su Señor y que aquí se presenta él a sí mismo como Pedro, apóstol de Jesucristo. Un hombre, hermanos, que aprendió a depender, a confiar en su Dios y que ahora nos escribe en esta epístola a que también tú y yo, amado hermano, aprendamos a confiar en este Dios trino. Pues él ciertamente le habló a la iglesia del primer siglo, pero también nos habla a nosotros, a la iglesia de todos los tiempos. También dijimos, hermanos, en aquel sermón hablamos de los destinatarios, estos peregrinos extranjeros en este mundo, que si bien esos términos mencionamos se referían siempre en las Escrituras al pueblo de Israel, al pueblo judío, esos peregrinos, esos extranjeros en la diáspora, desde aquel momento en que fueron cautivos por los babilonios, llevados a su tierra y de ahí regados por todas las naciones, pero que ahora esos términos se aplican también a la iglesia, a los gentiles, a los que vivimos como extranjeros en un mundo hostil. Pero además, hermanos, como dije, esta salutación del apóstol Pedro incluye el gran privilegio de estos peregrinos extranjeros. El gran privilegio que, si es que ellos sufren en este mundo por causa de su fe, si ellos viven como exiliados y están de paso en este mundo con la esperanza de la patria celestial, estas son evidencias de que ellos han sido elegidos por Dios. Son evidencias que ellos han sido apartados para Dios y son evidencias de que han sido limpiados y perdonados por Dios para hacer frente a los sufrimientos, a las pruebas que les vendrían, a la persecución de parte del gobierno, de parte de la sociedad y aún en el propio hogar. Hermanos, este saludo introductorio contiene el mayor consuelo que puede tener un cristiano. El mayor consuelo que podemos tener durante nuestro peregrinaje en este mundo. Y ese consuelo se halla solamente en Dios. Por eso titulé, hermanos, este sermón, El consuelo de la Trinidad. Así, hermanos, particularmente en el versículo 2, donde vamos a estar deteniéndonos en este sermón, veremos cómo el apóstol Pedro nos presenta a las tres personas de la Trinidad,
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en sus respectivas funciones en la salvación de los cristianos, de los creyentes. Por eso, hermano, de una manera sencilla he dividido este sermón en tres partes. La elección del Padre, veremos en primer lugar, la elección del Padre. En segundo lugar, la santificación del Espíritu. Y concluiremos con la redención del Hijo. La elección del Padre, la santificación del Espíritu y la redención del Hijo. Comencemos, hermanos, con la elección del Padre. Dice ahí el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Como dije, hermanos, aquí el apóstol Pedro se dirige a su audiencia con títulos como extranjeros peregrinos en relación con este mundo. Pero esta condición de estos extranjeros peregrinos no era para que ellos se avergonzaran, pues esta condición de estar solamente de paso en este mundo, de vivir distintos padecimientos al cruzar por esta tierra, no era razón para que ellos se avergonzaran, tuvieran temor o estuvieran tristes, como si esto fuera resultado por causa de sus pecados, como si era la condición de los judíos en el Antiguo Testamento, porque fueron expulsados de su tierra, se convirtieron en extranjeros en todas las naciones por causa de sus pecados, porque ellos violaron el pacto. Y entonces Dios, conforme a las amenazas de su ley, los castigó, enviándolos, regándolos por todo el mundo. Pero no así con los creyentes, no así con los judíos y gentiles que confían en el Hijo de Dios, que son salvos por Él. Ellos no debían avergonzarse, porque estos creyentes peregrinos, extranjeros en este mundo, estaban en esa condición porque ellos son elegidos como ciudadanos del cielo. Por eso padecen en este mundo, porque ellos no son de este mundo, porque ellos son del cielo. Han sido elegidos de antemano para heredar el cielo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Esta frase, hermanos, nos presenta la base sobre la cual Dios ha elegido a los creyentes. Y esta base, hermanos, es su presciencia, o podemos decir su conocimiento previo, el previo conocimiento de Dios. ¿En qué consiste, pues, este previo conocimiento de Dios por el cual Él elige a personas para salvación? ¿Acaso es, hermanos, como dicen algunos, que este previo conocimiento se refiere a que como Dios conoce el futuro, Él vio quienes habrían de creer en su Hijo Jesucristo cuando escucharan el Evangelio, y entonces en la eternidad pasada, Él, con base en eso que Él vio, eligió a estas personas? Ciertamente, hermanos, Dios conoce el futuro. Y él sabía ya quiénes habríamos de creer en él. Dios conoce todo. Pero esta no es la base sobre la cual él elige. Pues esto haría, hermanos, que la salvación en última instancia no dependiera de Dios, sino de nosotros, ¿verdad? Porque él ve al futuro, aprende y entonces él decide con base en ello elegir. Pero, hermanos, las escrituras nos enseñan otra cosa.
Las Escrituras nos enseñan claramente que la salvación es del Señor, es completamente de Dios. Dice la Escritura, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, escribió el apóstol Pablo a los filipenses. Pero hermanos, entonces, si la salvación no depende del hombre, sino de Dios, ¿a qué se refiere aquí el apóstol con este previo conocimiento de Dios? Para averiguarlo, hermanos, vayamos más adelante al versículo 20, donde el mismo apóstol, hablando de Jesucristo, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Hermanos, es claro en este versículo que Dios no solamente conocía que Cristo vendría, sino que Él mismo planeó cuándo habría de venir, porque Él mismo lo envió. Entonces, hermanos, el conocimiento de Dios, como ya lo hemos dicho en los estudios de la mañana, es por decreto. No es que Él vea futuro y aprende, así como nosotros, que aprendemos cosas de afuera. Dios no es así, sino que Él conoce todas las cosas por cuanto Él ha decretado que todas las cosas así sucedan. Conoce por decreto, es decir, que Él conoce todas las cosas de antemano porque Él ha preordenado o planeado que todas las cosas existan conforme a su sabia voluntad. Entonces, hermanos, si el conocimiento de Dios es por decreto, de acuerdo a su consejo, de acuerdo a su plan eterno, esto quiere decir que Él ordena de antemano quiénes serán elegidos para la salvación. Acompáñenme, hermanos, al sermón del apóstol Pedro en Hechos 2:23. Un texto muy citado cuando se habla acerca del decreto de Dios. Hechos 2:23. Aquí el apóstol Pedro, dirigiéndose a los judíos que habían crucificado al Señor, dice: a este, refiriéndose de Jesús, a este, entregado por el determinado consejo, ahí está el decreto, y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Aquí, hermanos, el apóstol les recrimina a estos judíos que ellos eran culpables ciertamente de la muerte de Cristo, responsables de ello, pero también en última instancia Él les declara que la muerte de Cristo fue planeada, fue decretada por Dios desde antes de la fundación del mundo conforme a su sabia voluntad. Decreto de Dios. El decreto de Dios entonces es conforme a su sabia voluntad. Y si esto es así, entonces queda descartada, hermanos, la idea de que Dios eligió porque viera alguna virtud, porque viera alguna bondad en nosotros que lo moviera a elegirnos. Esto no es así. Así que, hermanos, si este decreto de la elección de Dios no depende de nosotros, por ende, depende completamente, totalmente de Dios. ¿Con base en que Él decreta? Con base en su sabia voluntad. Y si alguien quiere profundizar más, ¿y qué es lo que lo mueve a hacerlo? ¿Qué es lo que mueve
su voluntad, por así decirlo, el amor incondicional por aquellos que Él conoció de antemano. Para poder entenderlo mejor, hermanos, permítanme citar a un autor llamado Thomas Rainer. Él dice, previo conocimiento tiene implicaciones en el pacto. La previsión, o sea, el previo conocimiento, indica que Dios libremente escogió poner su amor del pacto en ciertos individuos antes de la creación del mundo y predestinó que aquellos a quienes escogió vinieran a salvación en el tiempo indicado. Aquí, hermanos, entramos a este tema del pacto que nos hablaba también el pastor Andrés en el estudio. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos, una invitación a que podamos estar en los estudios de la mañana, porque Dios prepara nuestros corazones desde el estudio. Vemos cómo se conecta lo que hemos estado viendo en los estudios con los sermones y también con la breve meditación. Así que, hermanos, nosotros los cristianos fuimos elegidos de antemano porque Dios nos conoció, es decir, porque nos amó con amor de pacto. No por algo bueno que viera en nosotros, sino conforme a su sapientísima voluntad, por su amor incondicional, por quien es Él, por su propia naturaleza. Miren lo que dice Efesios 1:5, lo cito. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Un ejemplo, hermanos, muchas veces en las Escrituras, cuando leemos que un hombre casado conoció a su mujer, ese conocimiento se refiere a que él conoció a su mujer en la intimidad, en esa relación íntima. Esto solo es un ejemplo, hermanos, para entender que cuando Dios dice que conoce a los cristianos, a los creyentes, es porque nos conoce íntimamente, porque Él nos ha hecho entrar en un pacto con Él, en una relación de pacto, y nos ama de una forma especial como no lo hace con los incrédulos. Justo de esto nos hablaba nuestro pastor Andrés el domingo anterior, cuando hablaba acerca del texto que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él nos decía que no es que Dios ame a todo el mundo por igual, sino que Él ama de una manera especial a los creyentes porque es un amor de pacto que Él ha establecido con nosotros. Pues hermanos, ¿acaso nosotros le exigimos a un hombre casado que ame a todo el mundo con el mismo amor con el cual él ama a su esposa? Ninguno de nosotros hacemos eso. Si no hacemos eso con los hombres, ¿por qué pensamos que Dios sea así? Y hermanos, para poder entender un poco más que este versículo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro habla en términos del pacto, es necesario que sigamos viendo la obra de las otras dos personas de la Trinidad en la salvación de los creyentes. Pero antes de pasar, hermanos, a la santificación del Espíritu, amado hermano, elegido tú, hermano, según el previo conocimiento de Dios, tenemos, hermano, en nuestro Padre Celestial un motivo suficiente para gozarnos en su amor incondicional desde antes de que existiéramos.
un motivo suficiente para poder enfrentar las pruebas de dolor, las pruebas de nuestra fe, las pruebas de sufrimiento, sabiendo, hermano, que estas pruebas no son una muestra de que Dios te ha abandonado. Es todo lo contrario. Son evidencias de que contamos con su favor desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que tú y yo hiciéramos algo bueno o malo. Él ya nos había amado con amor de pacto. Hermanos, esto es maravilloso, esto es glorioso, esto es único. Con razón, muchas veces alguien puede preguntarse, ¿cómo puedo saber que soy uno de los elegidos? Si esto es tan crucial, tan determinante, si de esto depende nuestra eternidad. Con razón se pregunta, ¿cómo puedo saber si soy uno de los elegidos? Para ello, necesitamos continuar leyendo nuestro versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pasemos, hermanos, al segundo punto, la santificación del Espíritu. ¿Cómo puedo estar seguro de que he sido elegido por Dios si esa elección fue antes de que siquiera yo naciera? Si esa elección se dio antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, no tengo control alguno sobre ese conocimiento. ¿Cómo puedo tener acceso a ello? La respuesta está en la santificación del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es decir, que Dios solamente santifica a aquellos que han sido elegidos previamente por el Padre. Es verdad, hermanos, que muchas veces no podemos conocer la causa de las cosas, pero sí podemos hacerlo a través de sus efectos, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo ver el aire, pero sí puedo saber que hay aire porque lo siento, porque puedo verlo a través del movimiento de las ramas, de las hojas, de los árboles. Así que, hermanos, la certeza de mi elección está en la eficacia de mi llamado, cuando el Espíritu me aparta del mundo y me acerca a Dios en el momento de mi conversión. Aquí no estamos hablando de la santificación progresiva en la vida del creyente, a través de la cual somos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Aquí está hablando de otro tipo de santificación. Dice Calvino, lo cito, no hay nada más peligroso, más absurdo que pasar por alto nuestro llamado y buscar la certeza de nuestra elección en la presencia oculta de Dios, que es el laberinto más profundo. Lo que decía, no hay que buscar en el consejo eterno de Dios. Las cosas ocultas pertenecen al Señor. Sigue diciendo Calvino, de tal manera que para consuelo y fortaleza del alma angustiada y atribulada, la certeza de su llamado y elección está en la obra de santificación del Espíritu. Porque las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces es importante que veamos a qué se refiere aquí el apóstol Pedro con
que hemos sido santificados por el Espíritu. Para responder eso, hermanos, es necesario hacer la distinción que se hace normalmente de la santificación. Primero, como dije, está lo que se conoce como la santificación progresiva. Es aquella que el Espíritu obra en la vida del cristiano, en este peregrinaje, en este mundo, a través de la cual vamos siendo limpiados de nuestro pecado por la palabra de Dios, vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Eso es la santificación progresiva, ¿verdad? Va cada vez en progreso, en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Como el alba. Pero también está la santificación posicional. Esta santificación posicional se refiere a esa separación inicial del pecado que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona en el momento preciso de su conversión. Es decir, cuando yo escucho el Evangelio y respondo en arrepentimiento y en fe en el Hijo de Dios, el Espíritu Santo me aparta, me santifica, soy hecho santo posicionalmente. Si no fuera así, la Biblia no le llamaría a los cristianos santos, los llamaría están siendo santos, ¿no? Si nada más se tratara de la santificación progresiva. Pero la Biblia da por hecho de que somos santos, santificación posicional cuando creemos. De esta santificación posicional es la que está hablando aquí el apóstol Pedro. Ya han sido ustedes elegidos, ya han sido hechos santos. Así dice, hermanos, el mismo apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 9. Vean cómo también habla él de esta realidad. Dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es una realidad que ya tenemos todos los cristianos. Así que, hermanos, por lo tanto, la separación del mundo y ser apartado para Dios por el Espíritu Santo es una evidencia de que hemos sido elegidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Si hemos creído en el Evangelio, si hemos creído en Cristo, entonces hemos sido elegidos de antemano. Y de esta manera, hermanos, hemos añadido un segundo piso a este edificio del consuelo de la Trinidad. Qué consuelo saber que hemos sido elegidos y qué consuelo saber que hemos sido santificados. Amado hermano, ¿recuerdas cuando tú escuchaste el Evangelio y creíste? ¿Puedes traer a memoria ese día, ese momento? ¿Estás de acuerdo, hermano, que nunca habrías creído si no fuera por el Espíritu Santo que te convenció de pecado y que te dio esa fe para depositarla completamente en Jesucristo? Esa es esa obra de santificación. En medio del sufrimiento, hermano, recordar ese día de nuestra salvación es de gran consuelo para nuestras almas. A veces se nos olvida en medio del dolor recordar de dónde nos libró Cristo, de la mayor
tragedia, de la mayor desgracia que jamás te puedes imaginar. Y de esa ya nos libró. Pero hermanos, estas riquezas de la gracia de Dios en este versículo aún no terminan. Consideremos, hermanos, la obra de la segunda persona de la Trinidad, cuando sigue diciendo el versículo 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así pasamos, hermanos, al tercer punto que titulamos la redención del Hijo. Hemos llegado, hermanos, al tercer piso de este edificio de la obra salvadora del Dios Trino. Un tercer piso que está sostenido por la elección del Padre desde antes de la fundación del mundo, por la santificación del Espíritu Santo cuando nosotros creímos en el Evangelio, y que ahora es coronado con la obra de Cristo al morir por nosotros en la cruz, y que trae como resultado nuestra obediencia al Evangelio, la purificación y el perdón de nuestros pecados, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí tenemos, hermanos, dos resultados: la obediencia y la purificación. El primero, la obediencia, hermanos, y el segundo, la purificación por la obra de Cristo que nos limpia y nos perdona de todo pecado. Hermanos, esta obediencia no se trata de nuestra obediencia diaria que debemos al Señor en los mandamientos, a sus mandamientos. Ciertamente la carta habla de esa obediencia que debemos al Señor todos los días. Pero aquí más bien se refiere a esa obediencia que tuvimos cuando escuchamos el Evangelio, cuando creímos. Así como cuando hablamos de la santificación posicional, que fue cuando creímos lo que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas, aquí también el apóstol habla de esa primera obediencia cuando escuchamos el Evangelio. Porque como dice nuevamente citando al hermano Reiner, dice, la conversión no es una mera aceptación intelectual del Evangelio. La conversión implica obediencia y sumisión al Evangelio. ¿Verdad? Es necesario obedecer. ¿Quieres ser salvo? Obedece al mandamiento del Evangelio que te dice, arrepiéntete y cree. Esto es más evidente, hermanos, si comparamos este versículo 2 que acabamos de leer con el versículo 22 más adelante. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, dice el versículo 2. Ahora dice el versículo 22. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, o podemos decir por la obediencia al Evangelio, mediante el Espíritu. Aquí vemos, hermanos, cómo el apóstol Pedro habla de esa obediencia al Evangelio en el día de nuestra conversión. Es algo que ya sucedió en el pasado, no de algo que está sucediendo y que sucederá. De eso también habla el apóstol Pedro en su carta, pero aquí estamos enfocándonos nada más en el saludo. Ahora, hermanos, el segundo aspecto que dijimos,
que es que el texto también habla de la purificación. Esta purificación, hermanos, que dijimos, se refiere a la obra de Cristo que nos limpia y perdona. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que la obra redentora de Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección se aplica a nosotros cuando obedecemos el Evangelio, cuando creímos? Eso se logra, hermanos, como leímos en el versículo 22, mediante el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien aplica la obra redentora del Hijo en nuestro corazón. Y por medio de esa obra nosotros somos limpiados y perdonados. Y aquí entramos nuevamente al tema del pacto. Como dijo el hermano Andrés, providencialmente el hermano Miguel la semana pasada había hablado de ese contexto del pacto en Éxodo 24 y que providencialmente el hermano Andrés en el estudio de esta mañana lo tocó cuando nos habló acerca de la cena del Señor, de este pacto en el cual la sangre de Cristo era ese sello, esa garantía del cumplimiento de las promesas de Dios en el nuevo pacto. Providencialmente, ahora también vamos a hablar un poco acerca de Éxodo 24, porque parece ser que aquí el apóstol Pedro lo está trayendo a memoria con este lenguaje de ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a considerar los elementos que estaban presentes en ese pacto de Éxodo 24, que nos va a ayudar a entender por qué es que el apóstol Pedro usa este lenguaje. Vayamos, hermanos, a Éxodo 24, versículos 3 al 8. Leeremos solamente una parte de ese pacto. Éxodo 24, versículos del 3 al 8. Dice así: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Hermanos, esta es la celebración que Dios ha hecho con su pueblo, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Aquí tenemos, hermanos, la proclamación de la palabra de Dios en ese pacto. También tenemos la respuesta del pueblo de Dios en obediencia a esa palabra. Tenemos además el derramamiento de la sangre del sacrificio en el altar. Pero también tenemos el rociamiento de esa misma sangre sobre el pueblo como una señal de su entrada en ese pacto, como una confirmación de las promesas de Dios en el pacto. Así que, mis amados hermanos, la santificación, la obediencia y el ser rociados con la sangre de Cristo son distintas maneras de describir la nueva vida que tenemos nosotros los creyentes, que hemos entrado en pacto con Dios. Como dijimos, hermanos, la sangre del pacto representa el perdón y la purificación del pecado para que podamos disfrutar de una comunión con el Dios Trino.
Hemos sido sellados con esa sangre, confirmados, limpiados, purificados de nuestros pecados, para que podamos gozar de la comunión con Dios. En resumen, ¿cómo alguien puede entrar en pacto con Dios para disfrutar de la comunión con Él? Respuesta: obedeciendo al llamado del Evangelio. Obedeciendo al Evangelio que te dice: arrepiéntete y cree en Cristo. Y entonces ese sacrificio que quita el pecado y que purifica será aplicado a tu vida como si fuera rociado con la sangre de Cristo. Y entonces podrás ahora sí tener comunión con este Dios. Y entonces sabrás que Él te conoció, te amó desde antes de la fundación del mundo y lo demostró cuando vino su Hijo amado, cuando vivió y murió en nuestro lugar, cuando se levantó de entre los muertos, cuando Él anunció a sus discípulos que fueran y anunciaran este evangelio a toda criatura. Y cuando alguien te predicó a ti el evangelio, y entonces el Espíritu Santo te movió al arrepentimiento y a la fe en el Hijo de Dios, en ese momento tú, cuando creíste, entraste formalmente en este nuevo pacto, en este pacto de gracia. Qué glorioso es esto, amados hermanos. Qué maravilloso. Hermano, la obediencia al Evangelio y ser rociado con la sangre de Cristo son dos realidades que se añaden a este maravilloso consuelo de saber que esto no sería posible para nosotros los pecadores sin la obra santificadora del Espíritu cuando escuchamos el Evangelio y sin la obra de elección del Padre en la eternidad pasada. Así que, hermanos, el consuelo en nuestro sufrimiento por nuestra fe se halla en cada persona de la Trinidad, que obró nuestra salvación. Pues, hermanos, ciertamente el Padre elige para ser salvos. El Hijo completa la salvación al venir a la tierra y ofrecerse en sacrificio, y el Espíritu Santo la aplica a nuestras vidas. Voy a citar, hermanos, una parte de nuestra confesión, de la Confesión de Fe de Londres de 1689, en el párrafo 3, capítulo 2, que tiene por título "De Dios y de la Santa Trinidad". Voy a citar la primera parte y la última dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias. Está hablando de la Trinidad: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, poder y eternidad, poseyendo cada uno la plenitud de la esencia divina, y sin embargo la esencia permanece sin división alguna. Esta doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y de nuestra consoladora dependencia de Él. Y finalmente, hermanos, este saludo introductorio del apóstol Pedro lo cierra con una oración de deseo. Ahí, al final del versículo 2 del capítulo 1, dice el apóstol a su audiencia y también a nosotros: gracia y paz les sean multiplicadas. Hermanos, esta bendición resume todo lo que hemos hablado hasta ahora acerca de la obra de la Trinidad
en nuestra salvación. Pues la elección, hermanos, es por gracia. La santificación es por gracia. Y la redención es por gracia. Y aún nuestra propia obediencia al Evangelio cuando nosotros creímos, también es por gracia. De tal manera, hermanos, que el apóstol aquí nos recuerda que ya contamos con la gracia de Dios y con la paz que ésta trae a nuestras vidas. Pues la paz, hermanos, fluye de la fuente de la gracia de Dios y representa la bendición que poseemos nosotros que tenemos comunión con Dios. Nos ha sido dado todo por gracia y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y gozamos de una buena relación con este Dios trino. Eso es la paz, no la paz que da el mundo, sino la paz que da Dios. Estamos en paz con Dios y tenemos comunión con Él. Esta es la obra de Dios que Él ya ha hecho. Y de igual manera, hermanos, todos los creyentes ya contamos, como dije, con esta gracia y con esta paz de Dios. Sin embargo, el apóstol aquí ora para que esta gracia y esta paz sean multiplicadas. Sean multiplicadas en nuestra vida. Es decir, que eso no termina aquí. Dice Martín, o dijo Martín Lutero, ya tienen la paz y la gracia, mas no todavía en la perfección. Por tanto, deben seguir creciendo hasta que el viejo Adán esté muerto. ¿Verdad? Aquí todavía se habla de más gracia y más paz, de esto que sea multiplicado en nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, más de su gracia y más de su paz para seguir gozando de esta comunión y hallar ese consuelo que necesitamos para las pruebas que enfrentamos en nuestro peregrinaje en este mundo caído. Porque no se nos olvide, hermanos, somos extranjeros y peregrinos. Y para terminar, hermanos, con unas aplicaciones. Permítanme citar, hermanos, la carta a los Efesios. El apóstol Pablo también habla de estas grandes bendiciones. Podamos ver, hermanos, la relación que tiene con lo que hemos hablado acerca de esta obra del Dios Trino en la salvación de todos los creyentes. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos conoció en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo
tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Así que, amado hermano, primero quiero dirigirme a ti. Sea cual fuere, hermanos, la prueba de tu fe por la cual estés atravesando este día, me gustaría que meditaras en estos 3 puntos. Hermano, esa prueba viene de Dios el Padre. Todo lo que acontece en nuestras vidas ha sido ordenado, ha sido decretado por Él. Pero confía, amado hermano. El Padre te ha elegido para que todo lo que Él ha determinado en tu vida sea para tu bendición. Pero también para bendición de los demás y sobre todo para su propia gloria. En segundo lugar, amado hermano, ese sufrimiento, esa prueba te santifica. Pues recuerda que el Espíritu de Dios habita en ti. Y en esa prueba, esa es la prueba que Él está obrando. Esa obra que Él comenzó y que terminará hasta el día de Jesucristo. Pero también en tercer lugar, ese sufrimiento por tu fe te hace semejante a Cristo. Quieres ser como Cristo y no pasar por el valle del sufrimiento. No, es incoherente eso. Cristo pasó por allí. Esa es su experiencia. ¿Quieres seguirlo? Esa es la experiencia de Cristo durante su peregrinaje en este mundo. Él fue extranjero y peregrino. Y hermano, desde que obedeciste al Evangelio y fuiste rociado con su sangre, tú también eres un extranjero y peregrino en espera de la patria celestial. Y finalmente, amado amigo, también hay un mensaje aquí para ti. Ciertamente hablamos de todas estas riquezas y maravillas y glorias que Dios ha dado para con sus hijos. Y Dios quiera que seas movido a celo, que digas, yo también quiero a ese Dios. Ese es el propósito de esto. Me he dirigido, amado amigo, a los cristianos diciéndoles, miren a la elección del Padre, miren a la santificación del Espíritu y miren a la redención del Hijo, para que hallen reposo para sus almas atribuladas. Pero, amado amigo que aún no has confiado en Cristo, solo una cosa es necesaria para ti. Mira a Cristo.
Mira su obra. Míralo en su vida perfecta en obediencia. Míralo muriendo en la cruz en lugar de pecadores como tú. Míralo levantándose de entre los muertos para darte vida a ti. Sí, aún a ti te puede dar vida. Míralo, amado amigo, y obedece al llamado del Evangelio de arrepentirte y confiar únicamente en Él, para que tú también, amado amigo, así como nosotros, recibas el consuelo de la Trinidad. Y voy a concluir, hermanos, citando Isaías 48:16. Acérquense a mí, oigan esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Amén. Vamos a terminar en oración, hermanos. Oh Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te alabamos, te bendecimos por tu palabra, Señor, que nos revela quién eres tú, Señor. Nos revela tu Hijo, nos revela tu Santo Espíritu. Señor, pedimos perdón por cualquier cosa que hayamos dicho que no se conforma a este santo misterio de Dios. Nos damos gracias también, Señor, porque nos has dejado en tu santa palabra un lenguaje para que nosotros podamos conocer quién eres tú, Señor. Y aunque esto sea una pequeña probada de ti, nos sacia, nos colma de gozo, de paz, de esperanza. Síguenos bendiciendo, Señor. Somos torpes y olvidadizos de todas las bendiciones, Señor, que has derramado en nosotros, que has prometido, que has sellado. Ayúdanos, Señor, en estas pruebas, en estos sufrimientos, en estos dolores, a traer a nuestra memoria a Dios y su obra, para que verdaderamente tu paz gobierne nuestros corazones, para que podamos prorrumpir, Señor, en alabanza delante de ti, en una alabanza consciente de quién eres tú, Señor. Y también suplicamos, Padre, esta mañana, misericordia, misericordia, Señor, misericordia para aquellos que aún no te conocen, pero que han sido expuestos a tu palabra, desde el estudio, desde la meditación, desde lo que cantamos, desde lo que oramos, desde lo que acabamos de predicar, pero también, Señor, a través de la cena del Señor, que también ellos puedan ver a este Cristo y a este pueblo que participa de este pacto, y que ellos, Señor, sean movidos a un celo por tu Santo Espíritu y llevados a rendirse a ti, Señor, completamente en arrepentimiento y fe. Te lo rogamos, Señor, para tu gloria y en el nombre de Jesús. Amén.